No, ahí se retiró, ahí se fue. Sí, ¿y por qué no me llamaron? Pero inmediatamente tendría que llamarme. No, sí, otro lo estaba llamando, Bien. incluso le escribió WhatsApp, pero no me contestaba. Qué bárbaro. Está concentrado yo en esto. Bien, chicos, vamos a hacerlo rápido porque el doctor Zamora creo que ya está por entrar. Bien, entonces, en lo que se refiere a fisiopatología, como ven ustedes ahí en la diapositiva, obviamente cualquiera que sean los mecanismos inmunológicos, tóxicos o infecciosos, va a causar una inflamación glomerular. Esta inflamación glomerular va a causar todo lo que es el daño a este nivel de glomérulo. Y esto básicamente, ¿por qué? Por la formación de depósitos de inmunocomplejos. ¿Qué son inmunocomplejos? Es la reacción antígeno-anticuerpos. O sea, anticuerpos sobre los antígenos, ya sea intra o extracapilar. Y esto va a provocar que haya lo que se denomina una activación del complemento y obviamente vamos a tener una disminución de complemento total C3 y C4. ¿Ok? Entonces es importante. ¿Por qué? Porque hay nefropatías que tienen hipocomplementemia, que es importante saber cuando encontramos este hallazgo y síndrome nefrítico, orientar hacia ese tipo de patología. Bien, pero no queda ahí, porque la respuesta inflamatoria nos va a causar daño capilar junto con el aumento del diámetro del poro de la membrana basal glomerular, nos va a provocar lo que es la alteración de la permeabilidad y esto va a permitir la salida del eritrocito que provoca hematuria, cilindro de glóbulos rojos y proteinuria que no está en rango nefrótico. A su vez, esta misma respuesta inflamatoria nos disminuye la superficie de filtración glomerular, por lo tanto disminuye la tasa de filtración glomerular, pero no solamente disminuye esta filtración glomerular, sino hace contracción del mesangio, que también va a provocar una disminución de lo que es la tasa de filtración glomerular. ¿Y qué va a producir eso? Retención de agua y sodio. ¿Qué conlleva eso? Hipertensión y edemas. Y esta disminución de tasa de filtración glomerular, oliguria, ya saben ustedes, menos de 500 mililitros en 24 horas, y estados de azoemia, donde es urea y creatinina elevado. ¿Me están escuchando, no? Listo. Sí, otra vez se escucha. Perfecto. Bien. Tenemos entonces que hacer una buena historia. ¿Por qué? Porque obviamente la mayoría de casos pueden ser asintomáticos o tener una manifestación urinaria muy ligera, que si no lo pensamos no hacemos el diagnóstico. Los antecedentes que hay en el paciente: ha habido faringoamidalitis, ha habido infección respiratoria alta, ha habido opiodermitis, ha habido procedimientos como cateterismo, ha habido enfermedades de tipo inflamatorias autoinmunes, hepatitis. Todo eso nos va a orientar cómo pensar referente al paciente. Y el examen físico, obviamente tenemos que centrar en buscar lesiones en la piel, presencia de focos infecciosos ocultos, donde dentarios, amigdalianos, otitis, adenopatías en cuello, presencia de soplos cardíacos nuevos que nos diría que hay una endocarditis bacteriana, hipertensión arterial, y si hay edema, ver las características. Es un edema blando, es un edema duro, deja fobia, no deja fobia, es solamente en una pierna, es en ambas extremidades, es en los brazos, es en la cara. Todas esas características son importantes señalar en el examen físico. Y el cuadro clínico, dos aspectos importantes que les quiero decir. Uno de ellos es: todo comienzo súbito y de resolución rápida, hasta demostrar lo contrario, es una glomerulonefritis postestreptocócica. Un comienzo insidioso, con deterioro progresivo de función renal y oliguria, hay que buscar una causa diferente de la infecciosa. Entonces, tenemos hematuria de origen glomerular, tenemos edema, tenemos hipertensión arterial y tenemos lesión renal evolutiva. Hay que tener en cuenta que el cuadro clínico del síndrome nefrítico de glomerulopatías secundarias a enfermedad sistémica va a presentar signos y síntomas propios de la enfermedad de fondo.
ya sea una policerositis, ya sea esta fiebre, artralgias, presencia de púrpuras, presencia de vasculitis, de anemia. Todo en relación a la enfermedad sistémica de fondo que podamos estar sospechando como causa de un síndrome nefrítico. ¿Qué hallazgos de laboratorio vamos a tener cuando pedimos exámenes? La proteinuria de 24 horas que no está en rango nefrótico, o sea, es menos de 3.5 gramos, es una orina espumosa. La orina completa, hematuria, más de 5 eritrocitos por campo, es una hematuria macroscópica cuando tenemos más de 5.000 hematíes por microlitro, y microscópica que podemos tenerla hasta en 24 o 48 meses. Por eso que es importante, todo paciente que tiene hematuria hay que investigarlo totalmente para descartar que no haya ninguna enfermedad de fondo de tipo nefrítica que sea secundaria a una enfermedad sistémica. La función renal, que es otro aspecto importante en relación a la uremia y a la creatinemia, que es clave para ver el desarrollo de esta patología, y un aspecto importante que es la fracción de excreción de sodio, que es baja, ¿no? Menos del 1%. En el hemograma puede haber anemia. Cuando dosamos complemento hay disminución de C3, C5, C1, pero C4 permanece normal. El diagnóstico etiológico. La causa infecciosa, cuando tenemos una causa infecciosa, ¿qué debemos pedir? Obviamente, si estamos pensando en una estreptococia, hay que pedir la antiestreptolicina O y asociar al dosaje complemento total, que es el que se denomina CH50, el complemento 3, el C3 y el C4, para poder correlacionar si es que hay o no hay un componente infeccioso. Cuando estamos pensando en enfermedades sistémicas, hay que pedirlo de acuerdo a la sospecha clínica, ya sea anticuerpos anti-DNA, crioglobulinas, anticuerpos antineutrófilos citoplásmicos, anticuerpos antimembrana basal glomerular, todo eso, ¿no? Es decir, si yo pienso en una colagenopatía, pienso en una enfermedad autoinmune tipo Witt-Pasteur, ¿no? O vasculitis, de acuerdo a eso yo voy pensando y pidiendo los exámenes para llegar al diagnóstico etiológico. Y la biopsia renal, que es la que nos da el diagnóstico del tipo, de la magnitud de la lesión glomerular y obviamente establece el pronóstico. Pero al igual que el síndrome nefrótico, la biopsia renal también tiene su indicación. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando estamos frente a un síndrome nefrítico agudo con hipocomplementemia persistente o estamos frente a una insuficiencia renal de rápida progresión, o si tenemos persistencia de signos más de 4 semanas en la enfermedad postestreptocócica, nos indica que hay que hacer biopsia renal. Y la sospecha de una enfermedad sistémica que puede estar causando este síndrome nefrítico también es una indicación de biopsia renal. ¿Y qué complicaciones vamos a tener? Obviamente esto está relacionado con la disminución del filtrado glomerular y la expansión del volumen intravascular. Por eso que ahí puede presentarse insuficiencia cardíaca congestiva, edema agudo de pulmón, insuficiencia renal aguda, y cuando la presión no está bien controlada y es el exceso de líquido, obviamente vamos a tener una posibilidad de hacer un cuadro severo hipertensivo con su manifestación de encefalopatía hipertensiva. ¿Cuál es el tratamiento? Aparte de las medidas generales, reposo, control diario del peso, control de la presión arterial, la dieta es hiposódica, restricción de líquidos porque tenemos que tener un balance hídrico negativo, pues no podemos sobrecargarlo y empiecen a tener manifestaciones ya sea de falla cardíaca o de edema generalizado. Una dieta hipoproteica e hipercalórica, que es lo ideal. Dentro del tratamiento farmacológico establecemos dos tipos. Uno, diuréticos de asa. ¿Cuándo usamos esto? Cuando hay una sobrecarga hídrica, hay presencia de edemas, hay hipertensión arterial. Cuando hay signo de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué diurético? La furosemida. ¿Qué dosis? 1 a 2 miligramos por kilo por día vía oral. Eso es en caso leve o moderado. Pero si está en caso severo, podemos llegar hasta 10 miligramos por kilo por día, ¿no? Va a variar dependiendo del paciente que tenemos.
Y antihipertensivos, podemos usar la hidralazina o nifedipino, cualquiera de nifedipino, ahí nos dice 2 a 3 dosis, pero tenemos ahora nifedipino de acción prolongada, nifedipino retard, que puede darse cada 24 horas o cada 12 horas incluso. Este es un resumen, en donde tenemos acá, por ejemplo, vemos acá, si hay una infección, tenemos que dar antibióticos o antivirales dependiendo del caso. Si hay retención hidrosalina, dieta sin sal y diuréticos. Si hay hipertensión arterial, diuréticos. Acá nos mencionan los antagonistas de los receptores de la angiotensina, los ARA2. Y este es el caso extremo de hemodiálisis. Cuando presentan estos criterios, hay uremia grave, le falta creatinina elevada o progresiva en fase catabólica, hipercalemia grave, que puede condicionarnos arritmia cardíaca y paro cardíaco incluso, insuficiencia cardíaca refractaria, ¿no? Y corticoides empleamos siempre y cuando en la biopsia nos revele que hay una proliferación extracapilar o es una insuficiencia renal grave secundaria del síndrome nefrítico, ¿no? Más o menos este es el resumen de lo que podemos hacer. Tenemos que evitar que el paciente evolucione hacia una terapia de reemplazo que sea dialítica, ya sea hemodiálisis o que sea, digamos, una diálisis peritoneal continua ambulatoria, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que tenemos que hacer en el paciente, pero tenemos que pensar primero en el diagnóstico para poder, digamos, realizar bien el examen clínico y establecer nuestro plan de trabajo adecuado. Bien, chicos, esta era la última lámina. Si hay alguna pregunta, el doctor Zamora debe estar ya entrando en crisis. Si hubiera alguna pregunta. No, doctor, no se preocupe. El doctor me acaba de hablar y diciendo que no va a poder hoy hacer la teoría. Tiene un problema familiar, me dijo. Ya. Entonces estamos tranquilos entonces. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta en relación a los dos, a síndrome nefrótico, nefrítico? ¿O de repente quedó claro? Si quedó claro, excelente. Sí, doctor, quedó claro. Más bien, una sola consulta, doctor. Dime. Digamos que presentamos una enfermedad que pueda presentar tanto sintomatología de síndrome nefrítico nefrótico. Digamos, no, puede tener en cambio de síndrome nefrótico edema, ¿no? Hipovolemia, proteinuria. Y algunos sintomatología de nefrítico, ¿no? Como hipertensión, hematuria, liguria. En esos aspectos, ¿el tratamiento sería por separado, dependiendo de cada síndrome, o había un tratamiento conjuntivo para erradicar ambos? Bien, son pocos los casos que sean mixtos. Generalmente se tiene que definir síndrome nefrótico o nefrítico, ¿no? Los dos tú amiloides diapositivas y los dos pueden tener edemas, los dos pueden tener proteinuria. Uno en un rango mayor, el nefrótico es mayor de 3.5 gramos, proteinuria también en rango nefrótico es mayor de 3 gramos, ¿no? Pero tiene que haber hipoalbuminemia, todo, ¿no? Generalmente siempre se tiene que definir en uno u otro. No hay casos de síndrome nefrótico nefrítico. Hay patologías que pueden dar, pero ojo, el síndrome nefrótico como tal tiene un manejo diferente, es corticoide puro. El síndrome nefrítico se tiene que establecer la etiología para poder hacer el diagnóstico, ¿no? En cambio, en el síndrome nefrótico que tiene anasarca, una hipoalbuminemia severa, y dependiendo de la edad, si estamos en niños pequeños, es una lesión por cambios mínimos, en donde ahí el tratamiento es corticoide de inicio, ¿no? Entonces, generalmente no es que se da uno o dos tipos de tratamiento, hay un solo tratamiento dependiendo de la etiología de fondo. Si es un nefrítico, es una etiología primaria o secundaria. Si es secundaria, ¿cuál es la causa? Una enfermedad proliferativa, ¿cuál enfermedad proliferativa? Primaria o sistémica, igual que el síndrome nefrótico, ¿no? Síndrome nefrótico sí tiene que usarse corticoide porque es el pilar para manejo, mientras se va realizando lo que es el estudio para definir también qué tipo de glomerulopatía no proliferativa es la causante. Está bien, muchas gracias, doctor. Lo importante es que ustedes